De don Ángel tiene usted un recuerdo. Sí, don Ángel me ayudó muchísimo porque yo simultaneé los 2 últimos años, el sexto y el séptimo, porque entonces el bachillerato eran 7 cursos, sexto y séptimo lo hice trabajando en la administración y estudiando. En los recreos me iba a trabajar, por la tarde también, y en fin. Porque al llegar el año 45, cuando llegué a quinto, como suspendí un par de ellas en junio, me dijo mi padre, se acabaron los estudios. Y entonces don Ángel, hombre, vamos a dar una oportunidad a este hombre. Entonces, los 2 últimos años, sexto y séptimo, simultaneé el trabajo con la administración. Todavía no estaba en secretaría, la secretaría estaba entonces Carmen Cruz, que es hermana de un marianista, Cruz Bernal, no sé qué se llama también. El ambiente que usted respiraba en sus tiempos de estudiante en San Felipe, después cuando estuvo trabajando, ¿se correspondía? ¿Veía usted que el ambiente era verdadero? Sí, sí, lo llevaba muy bien. Sí. Una de las características que ahora es el espíritu de familia, antes era el respeto. ¿Usted veía ese respeto entre profesorado, religioso y alumnado? Sí, eso sí. Siempre se mantuvo un respeto, al mismo tiempo que estaban siempre dispuestos a que no eran una figura inaccesible, sino que teníamos acceso a dialogar con ellos y estaban siempre en todo momento dispuestos a ayudarnos. En aquel tiempo había un montón de marianistas. Sí, bastante. Siempre recuerdo a los marianistas y las estampas de los internos de pensionistas en el comedor con esas mesas largas de mármol y presidiendo la mesa un marianista vestido de negro con su corbata y su servilleta bien puesta aquí, porque si no salían con lamparones y el traje negro, imagínate. La relación que con don Ciriaco, tuvo usted también mucha relación. Sí, con Ciriaco, con Ciriaco era mi amigo de excursión y basta que yo le dijese, don Ciriaco, ¿quiere usted que ya está dispuesto? Además era curioso don Ciriaco porque guardaba, entonces no había tupper, guardaba todas las envolturas de las tortas de Inés Rosales, que es el mejor papel que hay para que no traspase la grasa. Y entonces las tenía guardadas y cuando salía de excursión, pues metía los filetes empanados y la tortilla de patata dentro de eso y nos íbamos de excursión a la INA o donde fuera. ¿Quién iba ahí? Pues en un principio cuando yo no tenía coche todavía, la moto se venía conmigo en la moto. Y a veces don Raimundo se iba con Santiago Calvo, que todavía vive también, aunque tiene 7 años más que yo, Santiago Calvo. Íbamos en moto las 2 parejas. Ellos llevaban la comida y nosotros llevábamos el vehículo. Íbamos, siempre estaban dispuestos a salir. Y después la peña excursionista, ¿eso era fomentar el espíritu de familia? ¿Eso era...? La peña excursionista primero empezó con los alumnos, después siguió con los antiguos alumnos. Y ya cuando se acabaron los antiguos alumnos, con la señora de los antiguos alumnos. Don Ciriaco era para eso especial. Don Ciriaco, don Raimundo tenían fama de ser gente seca, de ser gente sobria, pero el sentido social y la ayuda a la gente lo tenían muy bien, muy arraigada, sí. La peña excursionista, además tenía en Puntales, tenía una caseta donde don Ciriaco estaba dedicado completamente al colegio, porque era el que llevaba el autobús de Cádiz a Puerta Tierra, con todos los alumnos. En verano, todas las tardes, desde las 5 a bañarnos a Puntales. Allí nos enseñó a nadar un montón de eso. Nadábamos y nos volvíamos. Eso en verano, siempre estaba dispuesto. Yo creo que trabajaba las 24 horas del día. Siempre me dijo que se había levantado toda su vida, incluso desde el noviciado, a las 7 menos 12, que era el despertador que nunca lo había cambiado. Allí en Puntales también él ayudaba a las primeras historias del Molde de Dios o algo de eso, ¿no? No sé. Creo que estuvo... Nosotros íbamos en el tranvía, nos bajábamos en Vista Hermosa y toda la avenida Marconi hasta donde estaba el puente de hierro que había allí, y ahí tenía puesta la caseta, que tenía su ducha y todo, y nosotros siempre ahí.
En su tiempo el deporte, ¿cómo era en el colegio? El colegio San Felipe Neri, en la época aquella, sobre todo el equipo de fútbol, era invencible, porque el campo de arena no lo soportaba nadie. Los únicos que hacían un poco de oposición eran los seminaristas, por la cosa de la sotana, que lo llevaban bien, pero en San Felipe caían todos. Y recuerdo algunos jugadores impresionantes, como Redondo, por ejemplo. ¿Y el deporte era parte de la educación? Sí, sí. Y además teníamos una rivalidad muy estrecha con los de Jerez. Los de Jerez nos superaban en baloncesto, porque ahí estaba el padre Cayo, que era el que llevaba la voz cantante de eso, pero en fútbol, la verdad, pues, ganábamos siempre allí y aquí. La pelota vasca también era importante, el frontón, la pelota vasca. El frontón sí, sobre todo por la época de Don Venancio Arbulo, que además incluso los fines de semana venían los antiguos alumnos y los padres de los alumnos y había campeonatos de antiguos y eso. Porque el colegio era un referente también para la familia, ¿no? Sí, había mucha unión con la familia. Te digo, los sábados y domingos estaba el colegio lleno de competiciones de antiguos alumnos y de padres de alumnos que colaboraban con el colegio en todas las facetas. Tanto el deporte y también actividades culturales en el colegio. ¿Porque usted estuvo siempre en el colegio de aquí de Por el Tierra o también en el No, yo primero y segundo de bachillerato en el colegio de Cádiz. En tercero es cuando mi formación vino aquí a Puerta Tierra. Entonces estaba aquí don Antonio Cubillo Sancho de director. Y los internos tenían que ir todos los días a Cádiz porque los dormitorios estaban allí. O sea que todos los días se desplazaban del colegio de Puerta allí para dormir y volvían por la mañana. Y don Eugenio, que era el encargado de la boutique, de los libros, de los bolígrafos y cosas de esas y tal, todos los días venía con su maletero. De ahí que Jaime Pérez Llorca, que era de mi clase, que era un tío súper dotado, le hizo un soneto en latín que se llamaba Yugurta el maletero. Allí en Cádiz también había un grupo de teatro que funcionó mucho tiempo, ¿no? Sí, de antiguos alumnos. Eso lo apropió mucho don Ángel Chamón. Ángel Chamón se reunía allí en la sala de antiguos alumnos, tenía sus tertulias por la noche y por la tarde, y allí pues hablaba. Ahí se incorporaba de vez en cuando. Hay una anécdota del padre Vicente, que llegó un sudamericano, el pobre, que estaba eso, para el padre Vicente no poderle dar la solución y aconsejarle, mire, hijo mío, tú no estás en condiciones de eso. Tú ves aquella puerta que está allí, pues pasa al patio, verás unos señores que están allí en el bar y te unen allí. Y claro, cuando llegó allí, pues ya siguió viviendo. Y en el fragor de la discusión, don Ciriaco, que era un defensor franquista hasta la médula, aunque era vasco, y ya cuando lo llama dice, usted es un santo crack. Voy a preguntarle. Usted ha conocido la educación dentro de los marinistas y después también ha conocido la educación fuera de los marinistas. Veía el tema de la religiosidad, el tema pastoral que se hacía en el colegio, ¿cómo lo considera? ¿Era muy positivo? ¿Era muy de invitación? Sí, yo que fui después de oposición a director escolar del colegio público, la formación que yo recibí en el colegio me sirvió de mucho, porque yo el espíritu marianista lo he tenido siempre y mi colegio, no es porque yo lo diga, pero fue pionero en la enseñanza pública, todo el mundo quería plaza allí y es porque yo seguí la línea marianista allí en el colegio público, aunque era un colegio público, pero en fin, el sistema era privado más bien. ¿Y el tema religioso, cómo lo vivía mientras fue alumno del colegio? ¿Cómo lo vivía? ¿Lo vivía como una imposición de... ¿Era muy duro? ¿Era más tema de invitación? Todos los jueves me parece que mandaban unos vales para que pusiéramos con qué padre queríamos confesarnos. Claro, el montón del padre Vicente era así. El de los demás, muy poco. El padre Vicente terminaba a las tantas y los demás pues ya se iban. Pero en fin, y además los tarsicios era otra sección religiosa que don Ciriaco era el que lo llevaba. ¿Eso de los tarsicios exactamente qué era? Era la sección infantil de la adoración nocturna, de los que daban de noche y tal. Y entonces eso en el colegio se estuvo muy arraigado, nos apuntábamos de pequeño y teníamos nuestras actividades religiosas y cosas de eso.
la formación intelectual que se daba en el colegio era igual que en otro lado, se notaba, porque en el colegio asistían de todas las clases sociales de Cádiz o era un poco elitista. Bueno, yo no sé, hubo una época, pero ya muy tarde, que se quiso socializar más el colegio, ¿eh? Pero al principio, en fin, quizás las clases más elevadas, los que no ya iban a los hermanos o iban a otros. Pero bueno, el colegio se consideraba de élite, se puede decir. ¿Y la formación intelectual, la forma de dar clase, cómo era? Eso, la mejor prueba era la reválida de séptimo que había que hacer en la Universidad de Sevilla. Por ejemplo, cuando yo fui, éramos 40, aprobamos 39 en junio y uno lo suspendieron. Y sin embargo, el Instituto Columela, que fue al revés, suspendieron 39 y aprobó uno. O sea que la formación del colegio estaba muy por encima de la media. Y mira que había buenos profesores en el Instituto Columela. Y cuando entraron los profesores seglares, ¿se notó algo de apertura, se notó un cambio en la filosofía del colegio? Claro, entraron con cuentagotas, porque fueron, ya después ya no, después ya era la más alta, incluso cuando entraron las féminas. Pero casi todos procedían antiguos alumnos, todo relacionado con el colegio. Por ejemplo, Manuel García Bolaño, que ha muerto, que el otro día me dijeron que había muerto, ese estudió toda la carrera de medicina en Cádiz, venía del colegio de Ciudad Real y se pagaba su manutención con las clases que daba aquí y estudió medicina. A tenor de eso eran todas las contrataciones que se hacían, gente muy relacionada con los marianistas, que tenían el espíritu marianista. Entonces, cuando usted vivió la incorporación de los seglares a la docencia, no fue una cosa, no se vivió como nada raro. Nada traumática, o sea, seguían todo, porque todos o eran antiguos alumnos, o habían tenido hijos en el colegio, en fin, que no había problema. También apuntaba usted cuando se incorporaron las féminas. Cuando se incorporaron las mujeres a la docencia, ahí ellas no eran antiguas alumnas. Las mujeres llegaron mucho más tarde al alumnado, mucho después que haber profesora en el centro. Sí. ¿Cómo se vivió y cómo vivían los marianistas la incorporación de mujeres? Ya eso no me cogió a mí ni como alumno, bueno, como secretario, sí. Pero vamos, no sé, al principio lo cogí un poco con recelo, pero vamos, después se aceptó bien. No fue nada tampoco de otro mundo. Pero el trato de los marianistas con el personal no docente, ¿cómo fue? Es que el personal no docente éramos muy pocos, porque era yo que estaba trabajando en la administración, aquí en secretaría, porque el administrador era marianista también. Primero fue don Ángel Chomón, después fue don Francisco Leiseca y otros más que vinieron después. En realidad, el personal no docente, yo claro, no puedo hablar de personal de servicio y eso, porque no sé exactamente, pero vamos, yo no tuve problemas. Sí, era un trato cercano. Sí. También estuvo usted aquí cuando toda la transición, cuando Javier Anso, cuando todo este tipo de todos los procesos que fueron alrededor. Yo estaba jubilado. ¿Ya estaba jubilado usted? Sí. Vamos, yo creía que ya estaba. Pero vamos. Me jubilé en el año 1992, 93. Bueno, entonces sí cogió la primera época de Javier Anso, ¿no? Con la muerte de Franco y todo esto, estamos aquí. No. Yo no me cogí a mí, Javier Anso de director, el último director, antes de Javier Anso, ¿quién estuvo? No, pero de director no. Cuando él estuvo aquí, cuando él estaba aquí, estaba de director. No, cuando estaba también en la residencia Chaminade. Cuando estaba en la residencia Chaminade, la residencia sí la conoce usted. Sí, la estaba aquí en ese tiempo. No, que sí, yo estaba en esa época, sí. En aquel tiempo, el director era no sé quién estaba de director. Chomón era administrador. Sí. Y el director, no sé si era don Agapito Güemes o algo. Podría ser por ahí.
no sé. Pero de todas maneras estaba separado lo que era La residencia Sámina sí estaba separada totalmente de eso. ¿Y el ambiente de la residencia y tal, lo recuerda usted? Hombre, les cogió un poquitín a contrapié, dijéramos, porque no tenían experiencia en cuanto a colegio mayor, por lo menos en Cádiz. Y entonces convivieron bien, porque además don Ángel era muy inteligente y sabía llevar, era muy distinto al colegio. Un estudiante universitario que vivía en su vida y tal. Yo recuerdo muchos antiguos alumnos que estaban ahí en la residencia. Pero eso era diferente al internado, ¿no? Sí, era totalmente, claro. El internado fue anterior. El anterior, sí, el internado era cuando estaban allí en Cádiz, que después siguió aquí también, el internado, que al final quedaba el colegio de Jerez y Todavía en Jerez me parece que el internado sobrevivió de Cádiz. El de Cádiz me parece que desapareció antes, creo. ¿Y al internado venía gente de la provincia o de...? Pero también había gente de Cádiz, ¿no? De Cádiz capital. Sí, el internado, el que acabó con los internados y sin problemas ni de huelga ni de nada fue el ministro Lora Tamayo. ¿Qué hizo Lora Tamayo? Hacer la extensión de la enseñanza media. Porque aquí venían internos hasta de San Fernando. Zambrano, Corona, Domingo Espejo, todo esto venían internos porque les salía más rentable eso. Pero todo lo demás eran que tenían medio y pues claro, querían que sus hijos estudiaran bachillerato. Por eso de la provincia de Cádiz estaba aquí. Cádiz, Extremadura, porque de Badajoz también había gente, y de Sevilla incluso. El colegio en un principio, no sé si lo sabrán, empezó a llamarse Colegio de Nuestra Señora del Pilar, pero hubo que cambiarle el nombre. Incluso tenía eso ponía Colegio de Nuestra Señora del Pilar, porque nadie lo conocía. Y entonces tuvieron que volver a poner San Felipe Neri, que es el que estaba acreditado, sobre todo en la provincia, que la gente creía que era otro colegio. Hay una anécdota de uno que vino allí que preguntaba, oye, ¿qué tal Cádiz? Está igual, pero vamos, mira, hay un tío que debe llamarse Felipe Neri, que es un chalet el más grande de toda la avenida. Claro, es el único que ha visto, los demás eran chalecitos pequeños. Sí, pues... Se llamó Nuestra Señora del Pilar y después don Ángel con mucho criterio, porque el colegio se anunciaba en la prensa, internado y no sé qué y tal, pero nadie lo conocía como el Pilar, quería que era nuevo. Y hubo que ponerle San Felipe Neri, aunque a la iglesia le dejaron el nombre Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Pero en un principio era el colegio del Pilar. Don Ángel fue el que hizo todo el colegio, ¿no? De Puerto Tierra, incluso. Sí, desde el principio. El colegio, todo. Tanto la iglesia como el colegio, todo, porque tú sabes que los mayoristas eran dueños del campo de Mirandilla y el ayuntamiento había hecho esto para un futuro colegio escolar, que era el primer edificio que había pequeño. Y entonces pues llegaron a un acuerdo y cambiar. Los mayoristas cedieron al ayuntamiento el campo de Mirandilla, nosotros veníamos los jueves de Cádiz a jugar ahí al campo de Mirandilla, a cambio de esto. Y entonces, claro, esto era nada más que eso, no había este edificio, ni mucho menos, unos jardines estupendos. Don Eugenio Montoya, que era el profesor de latín, fue el que más azadas y los castigos que eran recoger piedras y cosas de esas. Y gracias a eso, esto era un jardín floreciente, que ya ha quedado todo en cemento, pero vamos. Y los tiempos primero tuvieron que ser duros, ¿no? Con don Ángel y no sobraba tampoco nada, ¿no? No, nada. Coincidió el tema de la guerra. Hicieron unas fichas de aportación voluntaria por la familia, no creo que eran 10 pesetas, no sé qué, para ayudar a las obras, porque las obras eran carísimas. Y eso que don Ángel teníamos una relación con el arquitecto Sánchez Tevez, con el perito don Manuel Lacame, que fueron los artífices de esto. Hubo un problema en la construcción de la iglesia, que hubo un accidente grave, porque hicieron unos pilares demasiado grandes y el arquitecto dijo que había que disminuirlo. Claro, metieron unos barrenos de dinamita y tal, y ahí hubo un accidente grave, lo único. Pero estaba todo en regla y todo estaba bien. Yo llevaba todas las cuentas de todas las obras. Sí, y yo llegaba, incluso vino un inspector de trabajo y le dijo a don Ángel Chomón, no me diga usted que este muchacho es el que lleva todo. Sí, señor, es el que lleva todo. Me preguntó a mí, ¿usted está ahí? Sí, yo llevo todo. Yo venía a la obra
los miércoles para el anticipo, y los sábados a pagar a todos, y al final hacía las nóminas y todo el personal. Era mucho trabajo el que había en la administración, y el inspector de trabajo no se creía. Incluso algunas demandas que había de trabajadores en eso me mandaba don Ángel a mí, y claro, como siempre la magistratura amparaba al trabajador, pero yo tenía la coartada perfecta. Hombre, si fuera mío, pero yo vengo representando y no tengo autorización para esto, por lo cual muchas veces le tenía yo que decir al juez: mire, déjeme salir un poquito antes, que salga el personal, no vaya a ser que vaya, como yo tenía que defender a la empresa. Hombre, nunca tuvimos problema en eso. Y alguna vez me ha contado usted lo del tema de los pagos, cuando había algún problema de pago y don Ángel tenía que pedirle ayuda a usted. Sí, no, hubo un momento, entonces la administración estaba en el edificio aquel pequeño, y claro, llegaba y no había dinero, y entonces don Ángel tuvo que saltar por la ventana, porque los obreros dando en la puerta, y ahora digo: usted que no está, si lo hemos visto entrar, que no, usted que no está, y es que no había un duro para poderle pagar. O sea, lo pasaba muy mal, muy mal. Y eso que don Ángel venía de haber hecho el colegio de Tetún en Marruecos, que tenía experiencia y tal, o sea, y estaba muy bien relacionado, y tenía un don de gente extraordinaria. Del padre Vicente, ¿qué recuerdo tiene usted? Un santo varón. A mí me dio clase 2 años de griego. Veía poco, el pobre, entonces, pero tenía un oído finísimo, y los primeros días lo que estaba escogiendo el tono de voz de cada uno, y ya por el tono decía: cállese fulano, o cállese mengano. Era un santo. Incluso, fíjate, ya éramos mayores, en el mes de mayo, ahí en el hall de entrada, nos reuníamos todo desde quinto hasta octavo, todo el mundo, mira que era hacer el mes de María, pero oye, un silencio sepulcral, porque contaba unos ejemplos, contaba el cejo y tal, eso, que todo el mundo embobado. Era un santo. Tenía que tener una onda dando clase, lo mismo que yo lo conocí nada más que ya en los últimos años, pero era una persona venerable, ¿no? Le costaba trabajo, el pobre sufría mucho porque la disciplina le costaba trabajo mantenerla, pero era un santo varón. A mí me dio clase 2 años. Para ir terminando, don Alfonso, la educación, pues, usted ha vivido todo el proceso de cómo han cambiado los chicos, cómo han cambiado los profesores, ahora sabe cómo está el tema por su hija. ¿Qué le diría a los profesores actuales de lo que usted ha conocido en San Felipe Neri, que se debería de mantener con fuerza y donde teníamos que trabajar? Hombre, la cercanía al alumno era fundamental. Yo creo que lo que distinguía a los colegios marianistas de los demás colegios de otras religiones, que daba la sensación de que había más distancia del alumno al profesor. Aquí era, dentro del respeto, por supuesto, nada de familiaridad, pero una cercanía emocional con el alumno, que yo creo que es lo que ha distinguido siempre a los colegios marianistas respecto a otros centros.